それでは講演会を、開始いたします。まずはインスティテュート・セルバンテス東京館長ビクトル・ガルテよりご挨拶を申し上げます。Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Fernando Aramburu, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenido. Sí, con mucho gusto. Gracias por invitarme a esta conversación. Hiromi Kimura, traductora al japonés de Patria, bienvenida también y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los que están escuchando desde sus casas y aquí en el Instituto Cervantes de Tokio, bienvenidos también. En un ataque de inmodestia he asumido la moderación de esta charla, por una parte por mi admiración como lector a una obra que me conmovió y que no he olvidado años después de leerla. Se ha convertido en un tema de conversación enriquecedor cuando se quiere hablar de buena literatura, de cómo un escritor aborda un tema tan complicado. En ese tipo de libro, que es el tipo de libro que te gusta regalar. Yo, de hecho, regalé un ejemplar a mi madre, que, por cierto, es de San Sebastián, nació también allí, donde es nuestro invitado. Y me pasa como con muy pocos libros, que cuando conozco a alguien que todavía no lo ha leído, me da un poco de envidia porque digo, uy, todavía no lo has leído, vas a disfrutarlo. Y es una cosa que me pasa con muy pocos libros. Querríamos haber tenido a Fernando Aramburu aquí en Tokio, pero las circunstancias nos han obligado a tenerlo en línea. Estamos en el auditorio del Instituto Cervantes de Tokio y contamos con asistentes que han querido acompañarnos y que además podrán adquirir la versión japonesa de la novela Patria, traducida por Hiromi Kimura, que ha editado Kawade Shobo Shinsha en japonés en 2 volúmenes. Rogamos a los asistentes en línea que vayan haciendo sus preguntas por escrito en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom y leeremos luego las que el tiempo nos vaya permitiendo. Voy a presentar brevemente a nuestros protagonistas. Fernando Aramburu Irigoyen, nacido en San Sebastián, es escritor, ensayista y poeta, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Trabajó en revistas literarias hasta que en 1985 se trasladó a Alemania, donde se dedicó a la enseñanza hasta el 2009, cuando decide dedicarse exclusivamente a la literatura. Actualmente reside en Hannover y es colaborador habitual en diarios y revistas. Patria es su 10ª novela. Ha obtenido muchos premios literarios de prestigio. Se ha hecho la película sobre su obra El trompetista de la utopía, con el título Bajo las estrellas, en 2007, y el canal HBO convirtió la novela Patria en una serie televisiva en 2020. Hiromi Kimura estudió en la Universidad de Sofía, que es vecina de este instituto. Ha traducido, entre otras muchas, hemos puesto una selección, la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón, El pintor de batallas de Arturo Pérez Reverte, La ciudad invisible de Emilio Rosales, La catedral del mar de Ildefonso Falcones, La muerte del Papa, Luis Miguel Rocha, nada menos también, la novela de Carmen Laforet, La clave Gaudí de Esteban Martín y Andreu Carranza, y El amante japonés de Isabel Allende, entre otras. En la charla de hoy queremos animarles a leer una de las novelas más influyentes e importantes en español en los últimos años y que ha sido primorosamente traducida por Kimura-san. Nos gustaría que incluso antes de terminar la charla de hoy, el lector japonés tuviera ganas de conocer la novela Patria que tanta repercusión ha tenido en el mundo. Ha sido publicada en 32 países y en decenas de idiomas. Por ejemplo, cuenta ya con 18 ediciones en Italia y 5 en Alemania. En su publicación Patria en el taller de 2016, Fernando Aramburu resume muy bien y de forma muy breve la novela. Una mujer que ha perdido a un ser querido a causa de un atentado de ETA quiere, antes de morirse, que le pidan perdón. La charla de hoy será en español, con traducción simultánea al japonés, y Kimura-san hablará por tanto en español, pero nos gustaría pedirle una breve presentación de la novela en japonés como prólogo a esta charla.
Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor-san. Y pues otra vez quisiera expresar de una vez más, pues para mí fue un gran honor de poder traducir su libro tan estupendo de Patria. Pues voy a hablar un poquito, para resumir un poquito para el público japonés, con su permiso. Bueno. Soy la traductora Hiromi Kimura. Les agradezco a todos ustedes que hayan decidido venir hoy en su apretada agenda. Voy a intentar decir unas palabras en japonés que van a ser insuficientes para poder explicar lo maravilloso que es este libro, unas pequeñas palabritas, ¿no? En este libro, hoy nos reunimos aquí para hablar de este libro de Aramburu. Es un libro llamado Patria, en el que se trata el fenómeno llamado ETA, un grupo terrorista que buscaba la independencia del País Vasco a través del terrorismo y que durante medio siglo ha estado realizando estos actos terroristas. Aquí aparecen personajes que vienen de familias normales. A partir de la fecha en la que, de hecho, el señor Aramburu nació, fue la misma fecha en la que ETA nació, y durante 50 años han estado en esta sociedad vasca. En este libro podemos descubrir este grupo terrorista ETA. Vemos las víctimas representadas en uno de las personas que aparecen, un joven que participa de este grupo terrorista ETA, dos familias que están involucradas a través de este atentado que le roba la vida a uno de los participantes de este libro. Una familia en la que tienen dos hijos, luego la familia de este terrorista son una familia con 3 hijos. Todos estos personajes, cada uno se convierte en el narrador de esta historia, narrando una misma historia desde distintas perspectivas. Esta situación de una sociedad cerrada ante el terror de ETA, ¿de qué manera podían salir adelante estas familias? ¿Cómo decidieron vivir cada uno de ellos? Cada uno de ellos, estas 9 personas, escogen un modo de vida distinto. Aparecen 3 maneras de vida. El País Vasco es algo que al escucharlo parece como algo lejano. Piensas en la península ibérica, en el norte está esta zona llamada el País Vasco, y ahí ocurren estos hechos que a primera vista parece que son hechos muy lejanos, pero sin embargo ahí vemos lo que es la persona en sí, esta persona que en todas las edades, en todos los tiempos aparecen en la relación de pareja, la relación de padre e hijo, madre e hijo. También esta relación de un padre con su hija, también la madre con el hijo, la madre y la hija. Todas estas relaciones que nosotros también como japoneses, en nuestra sociedad japonesa, encontramos también todos estos problemas del colectivo y la persona. Leyendo esta historia nos encontramos a nosotros mismos ante una especie de espejo en el que algo nos dice este texto. Vemos que llega un momento en el que ya no estamos hablando del País Vasco o de Japón, sino que estamos hablando de la persona misma. Yo realmente leyendo esta historia he llorado tantísimas veces ante este texto. Ha habido momentos que también me reía sin poder evitarlo. Por eso parece como que estamos hablando solamente del País Vasco, de este grupo terrorista ETA, y que sin embargo también estos hechos sangrientos que han ocurrido a lo largo de la historia, pero lo que encontramos escrito en estas historias es algo trascendental, algo que tiene que ver con nosotros, algo que directamente habla al alma.
está escrito y descrito de una manera impresionante a través de las líneas. Tal y como he comentado, estamos hablando de a partir de 1959-1960 aparece este grupo terrorista ETA que estuvo en acción básicamente hasta hace muy poco tiempo. El presente de esta obra, estamos hablando de octubre de 2011, que es el momento en el que ETA proclama el cese al fuego, digamos. Es básicamente un medio año en el que se relatan este libro que va del presente al pasado, y estas 9 narradores, estas 9 personas, cada uno de ellos van narrando, van explicando, yendo y viniendo del pasado al presente su historia. En este libro, estas 9 personas que van yendo, van al pasado y luego vuelven al presente. Cada uno de ellos, podemos decir que en el presente español, este tipo de temas que tratando el terrorismo eran un tema que era considerado casi un tabú, tanto para las películas como para los libros. Era un tema realmente muy complicado, un tema muy difícil de abordar. Y es por eso precisamente que incluso ahora en el que el grupo terrorista ETA ha dejado de actuar, todavía se considera un tema sangriento, un tema en el que las heridas no se han cerrado todavía. Y en este momento el poder presentar esta obra Patria, Sokoku en japonés, y que a través de la traducción se haya podido dar a conocer en tantísimas partes del mundo, es algo emocionante, porque aquí habla de una patria a través de las líneas, tratando un tema enorme en el que incluso los jóvenes que seguramente desconocen a este grupo terrorista ETA pueden rememorar, pueden encontrar su propia historia. Los jóvenes españoles, al leer este libro, han podido reconocer, han podido descubrir partes de su historia que ellos mismos desconocían en España. Es una obra que supera lo que puede ser un simple libro, una simple novela. Este libro ha sido un fenómeno social, ha dejado de hecho todavía la ola que ha creado esta obra se siente todavía en la sociedad, en la que se han dado comienzo a diversas conversaciones que antes eran imposibles. Las víctimas, también las familias de los participantes de ETA. Es un tema que todavía no se ha dado solución. Habla del perdón, de perdonar, y también lo que sería la salvación para ambas partes. Diversos temas que toca de una manera magistral esta obra, y realmente en todas las familias, en todos los casos, vemos que a través de la ficción se acerca a la realidad. Es como una gran obra en la que ves un cuadro enorme. Al principio te parece cuál es el tema genérico de esta obra, pero conforme vas leyéndolo una y otra vez vas descubriendo los detalles de la obra, pequeños temas que hay dentro de este gran tema que es la obra, estos pequeños detalles que aparecen en cada una de las partes del libro. Y este libro Patria es una obra maestra en este sentido. Por lo tanto, a mí me gustaría invitarles primero a leer la obra, y a los que ya la han leído que la disfruten, porque verán muchas cosas. Pero una vez hayan terminado de leerlo, vean esto como una escultura en la que puedes ver el País Vasco, la patria, desde distintos ángulos. De hecho, hay 9 ángulos para poder ver esta escultura. Y nosotros, como lectores también participamos de esta lectura, pudiendo verlo desde distintos ángulos, ver esta patria, ver este País Vasco, ver esta obra.
por lo tanto es una obra maravillosa. Aparece un personaje que es asesinado y esa muerte es rememorada, aparecen estas personas, de qué manera han afrontado esta muerte, la historia personal de cada una de estas personas. Los que ya hayan leído la obra en su totalidad, les invitaría a releerla basándose en cada uno de los personajes y encontrar la historia vital de cada uno de ellos, dedicarle tiempo y disfrutar de la lectura. Para terminar, me gustaría comentar que en este libro descubrimos que ocurra lo que ocurra en la vida, y de hecho ocurren hechos terribles, hechos oscuros en la vida de cada uno, pero esta obra nos deja ver que al final siempre está la luz. Por lo tanto, os invito a tomar en vuestras manos este libro y a leerlo, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kimura-san. Creo que acaba de agotar la primera edición en japonés porque ha convencido muchísimo, creo, para leer de esta forma tan apasionada lo que le ha gustado la novela. Señora Aramburu, vamos con la primera pregunta y enlazo con lo que comentaba Kimura-san. Patre nos presenta a 9 personajes de 2 familias vascas en un pueblo de la provincia de Guipúzcoa. En estos personajes identificamos caracteres que sin duda al autor le son familiares. Las madres, el hombre parco en palabras, los jóvenes del pueblo que se dejan influir o que huyen de esa influencia. Dice usted que no se ha tenido que documentar ya que lo ha sacado de su experiencia personal. ¿Es así? Bueno, cuando hice esa afirmación me referí a una documentación de tipo humano. Quiere decir, yo nací en el País Vasco en una época convulsa, en una época en la que hubo innumerables atentados y muchos muertos. Todo esto yo lo viví de cerca, lo viví en diversas etapas de mi vida, rodeado de vecinos, de parientes, que tienen pues unas maneras más o menos peculiares de expresarse, unos modos de vida que tienen que ver con las costumbres, con la comida, los horarios, etc. Y todo esto forma una parte inseparable de mi biografía. Yo me he criado entre estas personas. Por supuesto que no son todas iguales, pero las he conocido de cerca, incluso en mi propia casa, y me han servido de unos un aspecto, de otros otro, para construir mis personajes. Personajes que yo traté de que resultaran naturales, que resultaran creíbles o verídicos. Por la historia, por lo que hemos leído u oído, tenemos una idea y una opinión formadas, pero a los que no hemos vivido en primera persona ese momento histórico tan dramático, quiere transmitirles qué pasó, esta novela les transmite qué pasó. Pese a tratarse de una novela de ficción, hay un trabajo escrupuloso para conseguir la veracidad. ¿Con qué ayuda ha contado? Bueno, la fuente informativa principal fue mi propia experiencia, entendiendo por experiencia no solamente lo que yo haya vivido personalmente, sino también lo que he visto, lo que les ha ocurrido a personas de mi entorno, lo que he escuchado. Esto no es suficiente para escribir una novela que pretende, entre otras cosas, trazar un dibujo social de una época. Entonces recurrí a una documentación, puesto que yo no lo sabía todo, y algunos datos a mí me resultaban necesarios, fechas, lugares, nombres de personas implicadas en determinados hechos. La novela está de manera reiterada anclada en la realidad. Algunos hechos históricos aparecen en ella, no como complemento ni como adorno, sino siempre vinculados con los personajes. Detrás de esto pues hay lecturas de libros testimoniales, de periódicos, también de ensayos. Algunos ensayos que leí para documentarme con vistas a escribir esta novela no tenían que ver directamente con
hechos políticos o históricos, sino, por ejemplo, psicológicos. Por ejemplo, me interesaba conocer con cierto detalle cómo reaccionan los seres humanos ante determinadas situaciones, qué huellas deja en la psicología humana en la vivencia de la muerte de un familiar por un hecho violento, cómo reaccionan las personas en una situación de miedo repetido, de miedo constante. Bueno, con todos estos ingredientes, pues yo acudí a mi novela y sobre todo con el deseo de escribirla, que era un deseo antiguo que yo llevaba conmigo y que no se concretó hasta que no vi claras las líneas principales del relato. He leído que usted temía ofender a las víctimas del terrorismo. No es un libro equidistante, está a favor de las víctimas, pero es una novela y recoge todas las voces. Salen todos los actores, esos 9 protagonistas. Por ello, a cada personaje le ha dado una voz propia. ¿Cómo se planteó estos 9 personajes, sus personalidades y sus circunstancias? Bueno, yo en ningún momento quise poner en peligro la calidad literaria del libro. Esto requiere cumplir una serie de requisitos que no son solamente literarios, que son también de tipo moral o de tipo político incluso. A mí me interesaba más mostrar que utilizar unas figuras de ficción para representar unas opiniones mías o no mías. Yo tengo mis opiniones, las comunico pues por medio de entrevistas o de artículos de prensa que yo mismo escribo. Pero una novela no se escribe y no se debe escribir con opiniones. Me parece que lo peor que se le puede hacer a una novela es convertir a los personajes en recipientes de ideas. Esto desvirtúa el valor literario de los libros. Entonces yo acudí a esta historia no exactamente como un hombre equidistante, puesto que ya he dicho que tengo una historia personal muy cercana al terrorismo en el País Vasco. En algún caso me ha salpicado directamente, pues porque, yo qué sé, porque pues, perdió la vida en un atentado una persona que yo conocía personalmente, o porque algunos compañeros de colegio más adelante tomaron las armas. Es decir, que todo esto no es para mí exactamente un tema al que yo acudo de manera fría, como puede hacerlo un historiador que desea saber y transmitir conocimientos, sino que yo estoy personalmente implicado en muchas cosas, muchos detalles, episodios que se cuentan en mi novela. Lo que yo no quería era actuar como un juez y repartir los personajes entre buenos y malos. Y yo creo haber descubierto en esta vida, en los años que llevo en el planeta Tierra, que ningún ser humano deja de serlo aunque cometa las mayores atrocidades. Siempre hay un fondo humano en todo lo que hacemos y en lo que somos. Y esto yo quería salvaguardarlo. Entonces, si en mi novela un personaje lleva a cabo alguna acción que en mi vida o en la sociedad en la que yo vivo me resultaría totalmente rechazable, desde el punto de vista literario no lo es. Mi obligación no es juzgar al personaje, sino mostrarlo con la mayor veracidad posible, tratando de rescatar para la página, para los lectores, ese núcleo humano que yo no le niego a nadie. Kimura-san, quería saber cómo, hablaba antes usted en la presentación de estos 9 personajes tan diferentes, ¿cómo ha traducido al japonés estas distintas personalidades? ¿Cómo ha conseguido hacerlo? Sí, vamos a ver. Pues en caso de japonés, sobre todo, pues en las conversaciones o cuando habla la gente en primera persona, se puede jugar bastante. Es la diferencia del castellano. Por ejemplo, pues yo estoy utilizando pues un libro de sinónimos y entonces solamente para expresar yo,
pues en japonés pues hay 40 maneras. O sea que se puede pues jugar por ejemplo el sexo, el mujer o hombre, las edades, a quién o con quién pues dirigen las palabras y tal. Y entonces pues estas 9 personajes, hombres, mujeres, pues marido, mujer, por ejemplo, pues quizá Miren y Bijori tiene un poquito de diferencia de cómo se hablan, y entonces pues para expresar un poquito de matices de cada personaje, o sea, el carácter de cada personaje, entonces pues intentaba pues cuidar, elegir las palabras sobre todo para expresar manera de decir, y bueno, pues así en caso de japonés se puede hacer, se puede traducir eso. Y bueno, Muchas gracias. sí. Señora Aramburu, Patria es una novela que puede parecernos muy local y desde Japón y ajena a los que desconozcan la historia de la violencia y del terrorismo de ETA. En su experiencia con lectores de otros países, ¿cómo ha sido vista esta novela? ¿Se ha visto como una historia ajena o han encontrado paralelismos con situaciones similares en otros países en los que se ha traducido? Al principio, cuando la novela empezó a traducirse a otros idiomas, yo tuve el mismo temor, el temor de que el libro resultara excesivamente vasco, excesivamente localista y no fuera entendido o no fuera bien entendido fuera de España. De este temor me libró el editor alemán. Él me probó, me demostró en una conversación privada que tuvimos que este libro se podía entender en cualquier lugar del mundo, y me explicó por qué él consideraba que se contaba en Patria una historia universal, perfectamente comprensible en cualquier lugar del mundo, aunque el conflicto que ahí se expresa en la novela, pues tiene lugar en un sitio concreto, determinado, con unas condiciones históricas determinadas. Pero ¿qué ocurre? Que Patria cuenta la historia de 2 familias, y familias hay en todo el mundo. Y violencia hay en todo el mundo. Y temor hay en todo el mundo. Y también la presión grupal, particularmente en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que hace el otro y lo que dice el otro, y se establece un control del individuo. En fin, los dramas personales, pero también colectivos que se narran en Patria son universales, son traducibles a otros conflictos, no solo de la actualidad, sino de cualquier momento de la historia, cosa que yo no planeé, no supe de antemano. Entonces, con ocasión de las distintas traducciones de Patria, yo fui viajando a distintos países antes que surgiera la pandemia actual, cuando era posible viajar. Y me di cuenta de que efectivamente el libro era entendido, en cada sitio era entendido de una manera particular, es decir, en relación con los propios problemas o conflictos históricos acontecidos en el sitio correspondiente. Entonces, yo me quedé sorprendido de la enorme, no voy a decir repercusión, sino de la enorme impresión, conmoción que causó mi libro en numerosos ciudadanos argentinos. Y cuando yo fui a Buenos Aires y pude conversar con lugareños, me di cuenta de por qué esto era así. Y es que muchos de ellos habían leído mi libro o sostenido mi libro en una mano y en la otra su propia historia. Y lo mismo ocurría en Italia, donde en una mano pues tenían la historia que se cuenta en Patria y en otro lado tenían la misma historia. Y estas personas eran capaces de establecer una comparación entre lo que se cuenta, entre lo que descubren que ocurre en otro lugar del mundo, en el caso de mi novela en el País Vasco, y lo que les ocurría a ellos. Pero además esto, no solamente en un plano, vamos a decir, externo, histórico, ensayístico, sino personal. Entonces, estas personas de estos países y de otros, puedes encontrar en mi novela un abanico de comportamientos dentro de las casas privadas, en las familias,
La novela además permite acceder al lector a los pensamientos íntimos de los personajes y esto hace que los lectores establezcan una vinculación personal. Creo que por esto Patria ha sido entendida y fuera de España, o sea, en lugares donde no está vigente el conflicto político sobre el que está montada la novela, y ha llegado incluso a causar pues, emoción en algunos sitios, como a mí me ha sido dado comprobar. De manera que el editor alemán tenía razón cuando me dijo aquello. Por supuesto que en otros lugares se comen otras cosas, se practican otros deportes, quizá no llueva tanto, o sí, pero vamos a decir que la vivencia de padres y madres, hijos, hijas, hermanos, es similar en todo el planeta. La publicación de Patria provocó en España un debate muy interesante. El libro ha contribuido a revivir un tema que algunos quieren borrar u olvidar como si no hubiera pasado. Usted nace el mismo año que ETA. Ha dicho usted que le ha dolido escribir Patria, ya que es muy próximo al tema. Por fortuna no cayó en ese abismo, pero conoce a víctimas de ETA, como también decía. Creo haber leído que usted sentía la necesidad de escribir ese libro, también lo ha dicho antes, para hablar de ese derrumbe moral al que la sociedad se había acostumbrado. Tenía la necesidad de expresarse a través de la literatura, de la ficción, poner en primera línea el factor humano, con un lenguaje literario. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? Bien, he dicho en numerosas ocasiones, y es verdad que bueno, Patria se me ocurrió en un momento determinado, pero el deseo de escribir un libro como Patria yo lo llevaba dentro de mí desde hacía mucho tiempo. Lo que ocurre es que hay una parte artesanal en la escritura de las novelas y uno tiene que encontrar el tono, las palabras, los personajes, etcétera, antes de ponerse a la tarea. Este tema del terrorismo en España y sobre todo en el País Vasco es para mí una herida interna que llevo desde mi juventud. Ya de joven, cuando empecé a escribir, me dije a mí mismo que algún día escribiría sobre todo esto que estaba pasando en las calles, en los pueblos del lugar donde yo nací y me crié. Pero yo era consciente de que me faltaban dos ingredientes indispensables. Uno era la madurez literaria. Yo era consciente de que no tenía todavía los artilugios, los instrumentos creativos suficientes o adecuados para escribir un libro de las dimensiones de Patria o de la complejidad de Patria. Y notaba también que me faltaba madurez humana, es decir, yo no tenía un conocimiento del alma, del espíritu humano, como se quiera llamar, suficiente como para meterme dentro de personajes diversos, masculinos, femeninos, mayores, pequeños. Hay dos libros anteriores a Patria que en cierto modo ahora creo que la crítica lo ha visto bien, son acercamientos a Patria, cosa que yo en su momento no supe, un libro de cuentos y una novela corta, Años lentos. Creo que todo esto pues, me fue llevando poco a poco a la composición de un libro complejo con 9 protagonistas, lo que supone ya unas dimensiones considerables, puesto que hay que prestar atención narrativa a cada uno de los personajes. Pero todo esto nace de una herida interna y sobre todo un compromiso moral con respecto a la sociedad en la que yo me crié y donde se han cometido actos muy injustos que a mí no me dejan indiferente, y puesto que dispongo de la posibilidad de expresarme públicamente por medio de la palabra escrita y hablada, pues me pareció que yo tenía o debía, tarde o temprano, decir algo al respecto y me serví de la literatura para decirlo. En aquellos años de ETA, una gran cantidad de vascos simpatizaron con ETA, muchos jóvenes también. ¿Cómo logró escapar de joven de esa dinámica colectiva de simpatía por ETA? Sí, bueno, yo también fui adolescente, además en una época en la que todavía en España perduraba la dictadura, lo que casi suponía una invitación
natural, automática, a juntarse con quienes se oponían a dicha dictadura. Estuve igual que otros adolescentes sometido a la propaganda, al reclamo estético, a la presión grupal. Creo que hay tres factores que a mí me liberaron de la tentación de agarrar un arma y hacer daño a otros. Esto entonces yo no lo vi de manera consciente, pero transcurridos los años y alcanzada la edad madura y reflexionando, creo saber que por lo menos hay tres causas que a mí me apartaron del abismo de la violencia con excusa política. El primero de ellos creo que es un rudimento moral que a mí me proporcionó la religión cuando yo era niño. Yo fui educado en el catolicismo. Yo no soy practicante, ni siquiera soy creyente, pero estoy agradecido a esta religión que pues ya en la infancia me proporcionó unos rudimentos morales que los niños entienden bien, son sencillos, permiten distinguir a edad temprana lo que está bien, lo que está mal. Y una de las cosas que está mal y que sabe ya un niño de 5 o 6 años es que hacer daño a los demás no está bien, no digamos ya matar. Creo que este principio moral persistió en mí también en una edad posterior, en la adolescencia, hasta que llegaron otro tipo de lecturas que me ayudaron a formar mi propio criterio moral. El segundo factor creo que es la circunstancia de haberme criado en una ciudad. Una ciudad ofrece una mayor variedad humana y también ofrece mayores posibilidades de encontrar refugios cuando uno ve que anda con malas compañías, pues tiene mayor posibilidad de cambiarlas que, pongo por caso, en un pueblo de 2.000 habitantes donde todo el mundo se conoce, donde, como dije antes, controlar a los individuos es más fácil, donde la discrepancia es mucho más arriesgada que en una ciudad. En una ciudad está uno más protegido si no se suma a la corriente hegemónica. Y la tercera causa, que creo que es la más sólida, es la cultura, entendiendo por cultura también la educación. A una edad adolescente yo me hice lector compulsivo, en parte inducido por la educación escolar, pero pronto por gusto y por afán de aprender de manera voluntaria. Y en el curso de estas lecturas yo llegué a libros muy importantes en mi vida, importantes en el sentido de que después de leerlos yo me hice un hombre distinto, un hombre con una base humanista, de respeto a los demás, de amor por los bienes culturales. Hay dos autores que me ayudaron en gran medida a formar mi criterio moral, que me sirve no solamente para convivir en sociedad, sino también en el ámbito familiar o privado. Estos autores son Albert Camus, al que tuve la fortuna de leer precisamente cuando el reclutamiento de jóvenes era más intenso, por lo menos donde yo me movía. Yo ya practicaba con otros amigos la rebeldía, lo que llamamos la rebeldía, nos gustaba ser rebeldes, y entonces un día de tantos cayó en mis manos El hombre rebelde, de Albert Camus, título que me atrajo enseguida, y ya en el prólogo sufrí una especie de caída del caballo, como San Pablo, cuando Camus afirma que el hombre rebelde es el que dice no. Hasta ahí ya habíamos llegado nosotros. Decir no era fácil, era divertido, consistía en romper, en destruir, en criticar negativamente, pero Camus añade en la misma frase que el hombre rebelde es aquel que dice no, pero en el mismo momento o movimiento de la negación dice un sí. Y esto para mí fue iluminador. Es decir, que al final de la acción, cualquiera que sea, uno tiene que aportar algo positivo a los demás. Es decir, uno puede romper algo, pero
allí donde rompe algo en el hueco, que deja lo que ha roto o criticado, etcétera, tiene que dejar algo para los demás. Y la otra lectura que también fue muy influyente para mí, en el sentido de hacerme un hombre que aspira a la cultura, a la serenidad, al abrazo y que sabe que el mundo no termina al final de la calle, sino que sigue más allá y hay otros idiomas y otras costumbres y otras formas de vida, fue Bertrand Russell. Bertrand Russell afirmaba que él había construido su vida sobre 3 direcciones, 3 pilares. Uno era la búsqueda del amor, otro el afán de conocimiento y otro, y esto es muy importante para mí, es la empatía con los que sufren, con los sufrimientos del mundo. Entonces, estos 2 autores, más una serie de circunstancias personales que he mencionado antes, fueron para mí la vacuna definitiva contra cualquier pretensión de solucionar el mundo y de arreglar los conflictos del mundo mediante la violencia. Yendo a la novela, en Patria hay un personaje, Miren, que cuando su hijo se une a ETA se transforma, lo apoya y lo defiende visceralmente e incluso es más radical que su hijo. ¿Esta transformación es algo habitual en el País Vasco o al menos en esa época? No estoy seguro, no tengo información suficiente, no me he metido en las casas, pero creo que es una pulsión humana comprensible, particularmente en las madres, quizá los padres también. Una madre no deja de ser madre nunca y no creo que sea un comportamiento privativo de la sociedad vasca. Entiendo el drama de esa mujer, yo intenté representarlo así. Ella quiere a su hijo, haga lo que haga, asume sus ideales, justifica su comportamiento, pero no porque ella tenga unas ideas políticas profundas, sino porque tiene su instinto de madre que guía sus actos y que le dicta sus palabras. Si esto es habitual o no, no lo sé y tampoco me preocupa mucho. Lo que sí sé es que es muy humano. Muchas gracias. Antes de iba ahora a preguntar a Kimura-san, ¿hay alguna pregunta en línea? Pero están levantando la mano. Lo que preferimos es que la gente escriba la pregunta en el apartado de Zoom de preguntas y respuestas. Lo digo porque no podemos dar paso a la imagen de cada persona que pregunta. Kimura-san, Sí. he preguntado a amigos japoneses que han leído la novela para saber si me daban pistas sobre la posible acogida de Patria en Japón. Sí. Me comentan que los silencios, protagonistas también en Patria, son algo muy japonés y eso está presente en toda la obra. Los silencios no escritos son parte de la idiosincrasia vasca. ¿Cree que los lectores japoneses encontrarán similitudes con su cultura en esta novela? Sí, pues yo creo que sí. Y eso se puede preguntar a algunos lectores japoneses que ya han leído este libro. Y pues yo, vamos, personalmente, no no solamente como una traductora, sino como una lectora, que pues se notaba muchísimo porque quizá el País Vasco, o sea que la sociedad del País Vasco, pues no es lo mismo de la sociedad japonesa, pero que tenemos también en nuestro país, en nuestra sociedad, también tenemos que callarnos algunas veces, aunque pues quizá no estás tan de acuerdo, pero que para adaptarnos, para estar juntos, y entonces en este caso, pues yo creo que sí que lectores japoneses sí que se puede encontrar algunas similitudes. Creo que tiene algún Sí, invitado que ha venido que tiene también alguna pregunta a este respecto. sí, pues a ver si que tengo a un amigo mío que a lo mejor que tiene una pregunta al señor Aramburu. Por favor, señor Onuma. Señor Aramburu, es mi gran honor directamente decir agradezco su obra magnífico, bien hecho. Me ha impresionado y me ha emocionado mucho su novela Patria. Y estas 9 protagonistas son muy universales, yo creo.
en Japón habrá las familias que presentadas en las novelas, entre 9 protagonistas. Me gusta mucho Arantxa. Creo que Arantxa es una persona muy bien agradecida por Dios, yo creo. Y también me gusta Xavier. Xavier ama mucho la familia. Ahora, una curiosidad, quería preguntar algo. Consiste en 125 capítulos. Este número, 125, 5 al cubo, este número es muy hermoso. Yo no creo que se elija este número por casualidad. Creo que por algún motivo se elige ese número. No necesita claramente el sentido, significación, más quiero saber, este número tendría significación algo. ¿Ha podido escuchar bien la pregunta? Sí, sí, he podido escuchar. Bueno, al respecto puedo decir que el número 25 es mi número favorito. No sé por qué, pero desde joven el número 25, no sé, pienso que me da suerte y ahora no, pero cuando era joven, antes de una partida de ajedrez, de un partido de fútbol, de un examen en el colegio, yo tenía la costumbre de decir 25, así, simplemente 25, porque, no sé, tenía esa superstición, pensaba que me daría suerte. No es lo mismo 25 que 125. Es verdad que yo planeo mis novelas. A veces he decidido el número de páginas antes de empezar a escribir. En este caso, lo determinante no era el número de capítulos. Lo determinante es que ningún capítulo tuviera menos de 3 páginas ni más de 8 en el formato de ordenador. El protagonismo de los 9 personajes principales está repartido en esos 125 capítulos. Y yo puse mucho cuidado en que hubiera una compensación y recibiera cada uno de ellos un número parecido de capítulos o secuencias protagonizados por ese personaje en concreto. Esto al final dio lugar a 125. Si hay un significado oculto, yo lo sigo buscando, pero no lo descarto. En todo caso, la presencia de 25 en 125 parece confirmar mi superstición, puesto que el libro pues, ha tenido un éxito notable y considero que he tenido suerte con él. Vamos recibiendo preguntas del público y del público en línea y también aquí. Tengo una que nos pregunta, dice, hay algunos escritores como Bernardo Achaga o Uribe, Carmen Uribe, que han publicado traducciones en Japón, pero que siguen viviendo en el País Vasco. Y me preguntan, ¿por qué Aramburu deja el País Vasco y se traslada a Alemania, dice a la Alemania protestante, para escribir en español y no en alemán? Bueno, es que a veces la vida decide por uno, aunque uno crea que toma decisiones, pero en ocasiones ocurren hechos, en mi caso un hecho muy hermoso que ha determinado mi biografía. Y es que cuando yo estudiaba filología en la ciudad de Zaragoza, conocí a una mujer, una chica muy guapa, y da la casualidad de que esa chica era y es alemana. Entonces yo me trasladé a su país, que todo estaba dividido en 2 partes, por cierto, la República Federal de Alemania, donde sigo viviendo con ella. Afortunadamente, con ella tengo 2 hijas, y esta es la razón de que yo me desplazase definitivamente a Alemania a mediados de los años 80. Es decir, me fui por razones hermosas, por razones personales. Yo no soy un exiliado, he vuelto a España continuamente. En cuanto a la otra parte de la pregunta, bien, yo llevo en Alemania como residente fijo 36 años. Es decir, que hace tiempo que aprendí el idioma, leo asiduamente literatura alemana, por supuesto la prensa alemana. Creo que estaría en condiciones de escribir en alemán, pero me parece que no lo podría hacer bien.
quiere decir que mi propio idioma materno, el español, sería un obstáculo continuo, puesto que yo pienso en lengua española. Entonces, tampoco me gustaría que mi objetivo al escribir fuera simplemente o solamente la corrección. Creo que la corrección no debe ser el objetivo del escritor. La corrección debe estar al principio. Un escritor debería dominar completamente su idioma y a partir de ahí crear, buscar disonancias, jugar con las palabras, pero no aspirar a dominar el idioma mientras está trabajando. Entonces, no tengo ningún deseo de maltratar la lengua alemana, que es la que uso a diario en mi trato personal con la gente en Hannover, donde vivo, pero creo que no estoy en condiciones de escribir textos literarios valiosos en un idioma en el que he conocido de adulto. Entonces, a mí me falta el instinto del idioma con respecto al alemán. Las connotaciones de las palabras a veces se me escapan. La musicalidad sí la capto, pero porque me han dicho que algo suena bien, no porque yo haya cultivado el oído. Entonces, todo esto creo que serían grandes obstáculos para escribir textos valiosos. Otra pregunta del público. Dicen que si para Aramburu patria es un término con matices negativos y si no lo es, ¿dónde está la patria para usted? Bueno, pues en realidad nunca me he planteado esta pregunta porque tengo una noción más bien cosmopolita. Yo me considero un ciudadano europeo. Yo me alegro cuando se suprimen los controles fronterizos. Me gusta mucho el espacio Schengen, que permite pasar entre los países socios de uno a otro sin control en la frontera. Me encanta pagar con mis monedas que me han devuelto en una panadería alemana, en una cafetería italiana. Quiero decir que este encuentro entre los seres humanos, por encima de las estructuras nacionales, a mí me gusta mucho. Pero yo no soy de piedra, yo tengo mis sentimientos, yo amo lo bueno de la tierra donde nací, pues el idioma, ciertos deportes, ciertas comidas, olores, el paisaje, el lugar donde transcurrió mi infancia, muchas personas con las que conviví de niño y posteriormente. Entonces, este amor por ese espacio que me ayuda a tener una identidad, yo lo llamo patriotismo, pero no lo considero un objetivo político. Es algo puramente sentimental, es positivo y es aquello que me conforma y con lo que yo acudo a los demás. De hecho, mi mujer es alemana, yo no soy alemán, yo soy español y en casa nunca hemos tenido problemas por ese motivo. Mi mujer tenía un pasaporte y yo tenía otro, pero yo no puedo considerar a mi mujer extranjera, ni ella a mí. Entonces, me he acostumbrado a ver nuestro planeta un poco al margen de estas parcelas que llamamos naciones y que llevan a algunos incluso a cometer actos criminales contra otras personas. No me gustan nada las naciones entendidas como jardines privados, que se cierran a los demás y donde solo caben los que son propios del sitio. Eso es nacionalismo y eso sí que no me gusta. Y contra eso yo combato por medio de la palabra, naturalmente. Bien, así todo, la palabra patria está muy contaminada, no solamente en España, también en otros países, porque tiene un regusto histórico muy negativo. Hasta el punto de que en algunos países, como Francia, como Alemania, como Polonia o como Finlandia, el título de patria no se ha traducido. En Finlandia se
se tradujo, pero se puso el equivalente de matria, es decir, de madre, matria. En los otros 3 países que he mencionado, y quizá en alguno más, se dejó el título en español, porque los editores, probablemente con razón, consideraban que era una palabra que inspiraba rechazo. En Alemania, esto es el caso que yo mejor conozco, esa palabra, la correspondiente en alemán, recuerda a una época histórica muy negra, de nazismo, de arengas cuarteleras, etc. Y en España es una palabra un poco difícil también para muchas personas, a menos que se traduzca a los idiomas vernáculos. Entonces, patria traducido al vascuence o al catalán o al gallego, entonces despierta cierta emoción en las personas de esas tierras. Pero cuando se usa en español, pues algunos la siguen vinculando con el franquismo, con los militares, etc. Entonces, ahí hay una llaga en la que yo habré metido el dedo. Pero que mi novela se iba a titular Patria, yo lo tenía claro desde el primer momento. De hecho, es la primera palabra que yo escribí. Yo recuerdo la mañana en que empecé a trabajar en esta novela, lo primero que escribí en el ordenador, yo escribo con el ordenador, fue Patria. Y luego la primera frase, la segunda sí, hasta el final. ¿Por qué? Bueno, primero por un capricho. Yo nunca había publicado una novela cuyo título constara de una sola palabra. Y ya iba siendo hora. Y en segundo lugar, porque me di cuenta de que mis paisanos vascos, por muy diferentes opiniones, sensibilidades, etcétera, que mantengan, están todos mejor o peor influidos por esa idea, por esa abstracción de la patria. Y me parecía que este concepto afectaba a todos los personajes, lo quisieran o no, por aceptación, por rechazo, por indiferencia, pero todos estaban bajo ese paraguas que podríamos llamar patria. Y por eso el libro se titula así. Me pregunta una lectora que está aquí presente que lo que no le quedó muy claro es por qué los vascos no pudieron parar la violencia de ETA o por qué muchos se quedaron del lado de los etarras. Supone que es porque fue por el miedo, pero no sabe hasta qué punto el pueblo vasco les apoyaba y si ahora es todavía un tema tabú. Bueno, esto es un asunto muy complejo que no se puede explicar solamente desde la literatura, tampoco desde la política o la historia. Hay unos componentes psicológicos evidentes. Lo que percibimos es que la violencia surgía de un mecanismo organizado. Entonces, un niño nacía en el País Vasco, iba creciendo y al llegar a una determinada edad, pongamos 15, 16, 17 años, lo quisiera o no, se tenía que enfrentar con esa pregunta. ¿Me sumo a este movimiento violento o no? Lo quisiera o no, él se tenía que enfrentar a esa pregunta. ¿Por qué? Porque estaba en el aire, estaba en el ambiente desde hacía décadas ese dinamismo de la violencia que solamente requiere a quien quiera incorporarse a ella, pues eso, ir y ya lo tiene todo dispuesto para que lo aleccionen, las armas están compradas, las razones ya están dadas, las excusas están ofrecidas, el conflicto está ahí y se va prolongando y bueno, pues como en un ejército, los jóvenes pues van siendo incorporados, otros son detenidos, otros mueren en acciones, etc. ¿Cómo parar esto? Pues es muy difícil. De hecho, recordamos que había jefes de ETA que ya más o menos pensaban en la posibilidad de parar, pero entonces se les consideraba blandos y venía una nueva generación de duros, se decía, estos son más duros, ¿no? Porque eso parece que daba mucho prestigio. Es muy difícil parar la violencia sistemática, ya sea de tipo político, ya sea mafioso. Es decir, es un mecanismo que está ahí, que no surge de la reflexión de las personas, que solo pide incorporación, que además es o puede ser útil, en el sentido de que
puede permitir obtener algunas ventajas políticas y además genera terror. El terror, como se sabe, es uno de los procedimientos para controlar a la población. El otro es la esperanza. En el País Vasco se decidió usar el terror. El terror genera comportamientos de supervivencia. Entonces, pues la gente prefiere callar o marcharse o colaborar, que es una de las maneras más seguras, seguramente, de tener tranquilidad. No hay más que ver las grandes dictaduras, como los dictadores se pasean por la calle y en los bordes de la calle pues la gente aplaude y ondea banderitas, incluso lloran de emoción. Lo que están haciendo es sobrevivir. Y lo mismo ocurre o ocurría en el País Vasco. Entonces, si uno está en un pueblo, por ejemplo, ya dije que hay una diferencia notable entre ciudad y pueblo, uno está en un pueblo donde todos se conocen y se organiza una manifestación en favor de la violencia y uno no va, se nota mucho que no va. Y puede tener problemas, te puede hacer preguntas. Si uno tiene un bar, una farmacia, una tienda de alimentos y no coloca la bandera de los que generan terror, la bandera o la pancarta, pues puede ser que por la noche le rompan los cristales o le quemen el establecimiento, etc. Y esto, si se prolonga en el tiempo, pues da lugar naturalmente pues, a un apoyo que en el fondo de las personas pues, a lo mejor no es del todo sincero, pero es útil, sirve. Y luego pues hay un rédito, una ganancia política, naturalmente, pues que quien sufre la violencia, el propio Estado, pues hace concesiones para que el violento no siga siendo violento, pero las concesiones pues, son todavía más estimulantes para el violento porque se da cuenta de que consigue cosas poniendo bombas o disparando, y esto es muy difícil de pararlo. Y se paró finalmente porque, por varias razones, porque a pesar del amplio apoyo social que tenía la violencia en el País Vasco, este apoyo se perdió en el extranjero, el apoyo internacional se perdió. La policía española evolucionó hasta ser muy profesional y detener a los principales responsables. Había cansancio, había muchos activistas de ETA en la cárcel y finalmente la sociedad también empezó a mostrar su oposición, se hartó y se llegó a un momento en el que el propio agresor se dio cuenta de que su violencia era contraproducente para su proyecto. Lo que no paró fue el proyecto continuó. Tengo una pregunta del público que coincide con otra que tenía preparada para Kimura-san. Si bien el lenguaje de Patria es claro y de estilo sencillo, es gracias a una elaborada técnica literaria que ha despojado el texto de artificio y lo ha hecho más real. Como traductora, ¿cómo ha sido el trabajo de traducción a la hora de traducir con respecto a otros autores hispanoparlantes, hispanohablantes que ha estado traduciendo últimamente? ¿Qué diferencia ha encontrado con el lenguaje de Aramburu? Sí, bueno, este libro de Patria que tiene, pues yo me di cuenta desde el principio que tiene ritmo, bueno, musicalidad, pero no es, nunca es en un libro de hablar por hablar, sino que pues tiene expresiones pues exactas y entonces pues yo intenté cuidar muchísimo para que en cuanto a traducirse en japonés, que no se pierde esa musicalidad, o sea que ese ritmo de las frases cortas, exactas, y bueno, pues eso pues intentaba hacerlo. Y otra parte es por eso que ya comenté desde al principio que el lenguaje de cada personaje pues también tenía que hacer con muchísimo cuidado para que se refleja pues matices de cada personaje, pues hombre, mujer, las edades, ocupaciones y tal. Y entonces, bueno, pues a ver si
que tiene un poquito de éxito. Pues no lo sé, eso ya depende de cómo, cómo piensan los lectores japoneses. La verdad es que tengo muchas preguntas, o sea que vamos a intentar resumir algunas porque hay bastantes. Una de ellas es sobre el euskera, sobre si usted escribe también en euskera y si eso tiene alguna... es decir, si algún tipo de texto lo escribiría en euskera y otro más en castellano. Bueno, mi lengua materna es la española. Ahora bien, yo me crié muy cerca del euskera y entonces incluso mi propio idioma castellano estaba empapado de frases en euskera, cosa que yo no supe hasta que me fui a estudiar a Zaragoza y los compañeros de universidad me corregían o no entendían algunas frases que yo decía. Entonces, no es un idioma que me resulte lejano. De hecho, leo, aunque hace tiempo que no practico, pero he leído bastante en euskera y me pareció que convenía recuperar aquel idioma español mezclado de palabras vascas que yo usaba de niño y de adolescente a la hora de escribir Patria, no por nada, sino por darle un aire auténtico a los modos expresivos de los personajes. Antes de pasar a leer las preguntas que tengo, quiero una que no puedo dejar de hacerle, que es usted ha enseñado español a alumnos alemanes, a niños alemanes, creo. Estamos en el Instituto Cervantes, tenemos muchos alumnos de español y me gustaría que diera algún consejo a un estudiante de español o a un estudiante que se enfrenta por primera vez a aprender español. Bueno, es que yo no veo cosa más maravillosa que aprender otros idiomas. De repente el mundo se hace como más grande, las posibilidades de comunicarse con los demás son mayores, de disfrutar de la música, del cine, del arte, de otros sitios. Yo qué sé, es como multiplicar la vida, aprender otros idiomas, no digamos, y además aprenden la lengua española que se habla en numerosos países, de más de un continente. Yo creo que un ser humano que realmente desee disfrutar de la vida no debería parar nunca de aprender idiomas, cosa que además ayuda a mejorar el propio, ¿no? Y según he oído, y probablemente sea cierto, es un buen antídoto preventivo contra el Alzheimer, en el sentido de que uno ejercita la memoria y esto es gimnasia para el cerebro. Yo animo a aprender español y a aprender cualquier otro idioma. Es sacarle mucho más jugo a la vida que nombrar las cosas con una sola palabra. También me preguntan sobre qué está escribiendo ahora. Bueno, acabo de terminar una novela larga que me ha tenido ocupado varios años. Me espera una campaña de promoción muy intensa. Entonces he decidido no, por primera vez en mi vida desde hace mucho tiempo, no abordar un proyecto y lo que estoy haciendo son cosas dispersas, pequeños relatos, tomo notas, porque soy incapaz de estar sin hacer nada. Pero de momento creo que voy a parar un poco con la idea de acumular experiencia, porque parece broma, pero en el fondo es serio cuando digo que un escritor debería ser dos personas, debería consistir en dos personas. La persona que sale por el mundo y hace que le pasen cosas y conoce lugares y conoce personas, en fin, que se alimenta de experiencia humana, y el otro, el que está encerrado en casa escribiendo. Entonces el que ha salido por el mundo vuelve, le cuenta lo que ha visto, le da nuevas ideas y el otro, el escribano, pues hace literatura. Y yo ahora voy a estar pronto, después de este año y pico de pandemia y de encierro en casa, yo estoy en la fase, enseguida voy a empezar en la fase de salir fuera de casa. Y ir a otros lugares y tener una serie de vivencias que seguramente, si nada se tuerce y si la salud aguanta, pues me permitirán escribir algún tipo de texto en el futuro. Desde luego aquí sigue la invitación de venir a Japón, es decir, que a la que se pueda, aquí le esperamos, eso sin duda. Si hay alguna pregunta del público aquí en la sala, porque tengo solo las de los que están haciendo preguntas en línea, que levante la mano y le pasamos la palabra.
si no sigo, porque tengo una lista larga, hay gente que habla sobre cuál es su personaje favorito dentro de los 9 o cuál es el que más le ha costado o se ha implicado más en su elaboración. No creo que haya habido un personaje que me haya costado más que otro. Pensemos que un novelista no es como el que toca el piano delante del público, que lo que empieza tiene que terminarlo y no tiene posibilidad de corregir. Una determinada novela, y hoy se fue la imagen. No, oímos bien. Bien, digo, una determinada novela, pues, y ya que no puedo intervenir más en ella, pues no tengo empacho en reconocer que el personaje de Arantxa es para mí especial. Es un personaje al que profeso una gran simpatía por dos razones. Uno, por el tipo de persona que es, porque a pesar de la enorme desgracia que tiene, hace un gran esfuerzo por expresarse, no se deprime, lucha y sirve de puente entre las dos familias. Y la otra razón es porque es un personaje que genera mucha novela. Esto para un novelista es magnífico. Hay personajes quietos que no dan episodio, que no son dinámicos. Estos hay que adornarlos de alguna manera para que no sean un obstáculo en un libro. Y Arantxa es todo lo contrario. Cada vez que aparecía Arantxa, que a Arantxa le tocaba intervenir, las manos temblaban de gusto porque yo entraba en segmentos de la novela que me producían un gran placer literario. Estoy intentando evitar alguna pregunta que contiene spoilers, destripan el final y que creo que las voy a evitar, porque hay 3 o 4 y creo que es mejor que no, incluyendo, la verdad es que hay mucha gente que ha leído el libro y nos hace preguntas demasiado peligrosas. Entonces vamos a evitarlas y animar a que la gente lea la novela. Me preguntan sobre la relación entre los vascos y el resto de los españoles, es decir, si esa relación se ha mejorado con los años, desde el final del terrorismo, desde el final de ETA, si ha mejorado o es igual o sigue habiendo este sentimiento, digamos, de cómo es esa relación ahora. Bueno, yo no vivo en el País Vasco y entonces mi visión es un poco externa, pero es evidente que si se para de hacer atentados, las posibilidades de mejorar la convivencia son rápidas. Por razones que yo ahora mismo no sabría explicar, hay una especie como de simpatía por los vascos muy extendida en el resto de España. Esto sí que lo compruebo. Siempre y cuando los vascos algunos de ellos no empiecen otra vez con sus atentados y con sus asesinatos. Entonces, como ya no hay ETA, claro, ahora hay pandemia, pero entre el final de ETA y la pandemia, el País Vasco volvió a convertirse en un lugar turístico muy atractivo. Es un lugar en el que comer bien es casi como una religión. Es algo sagrado y algo que se comparte con los demás. Es un lugar con un paisaje bellísimo y es un sitio curioso en el sentido de que todavía preponderan algunas ideas muy tradicionales con un desarrollo industrial, tecnológico considerable. Y por otro lado, el nivel de vida es muy bueno. Y para algunos españoles, pues la manera como se gestiona el dinero público en el País Vasco pues resulta modélico. Los tiempos han cambiado. Ayer jugó España en el Campeonato de Europa de fútbol y había algunos vascos, cosa que hace unas décadas podría haber sido problemático. Esto a mí me parece significativo, ¿no? Por otro lado, si uno mira en la historia, se verá que los vascos siempre han estado pegados a Castilla. Pero hay dos puntos con los cuales el vasco no va a transigir nunca, y si se le conceden, entonces yo creo que esto que se llama conflicto se atemperará mucho, y creo que es además lo que está ocurriendo. Uno, el vasco necesita sus propias leyes, y esto está en los genes suyos. Sus propias leyes quiere decir que tenga la sensación de que las carreteras las ha hecho él,
y los árboles los ha plantado él, etc. Esto lo necesita, antes se llamaban fueros, ahora se llama concierto vasco, en fin, administrar sus dineritos y hacer sus cosas. Esto lo necesita el vasco. Y si se respeta eso, y si se respeta el idioma, porque al vasco le duele mucho perder su idioma, entonces el vasco estará donde siempre ha estado, que es pegado a Castilla. Está en la Edad Media, y estuvo en la conquista de América, y no es raro que en cada gobierno de cualquier régimen que había en España haya un par de vascos. Ocurre ahora, ocurrió con anterioridad, ocurrió con el franquismo, y eso es una constante. Ahora, si uno entra en zonas más o menos rurales, aisladas, pues se encontrará pues, con esa especie de desconfianza con respecto al que viene de fuera, etc. Eso probablemente quede. Nos queda ya poco tiempo, no queremos abusar mucho más de su tiempo. Estábamos hablando ahora del País Vasco y en Japón, también antes de la pandemia, muchos japoneses han empezado a viajar al País Vasco, precisamente a su ciudad, a San Sebastián. No podemos dejar de preguntarle que para la audiencia japonesa les dé alguna recomendación de esta ciudad tan maravillosa. Algunos consejos para viajar y conocer San Sebastián o el País Vasco. Bueno, es que San Sebastián es una ciudad hecha por los dioses. Digo esto en el sentido de que es bellísima y la naturaleza tuvo la generosidad de permitir una ciudad en un lugar maravilloso en el que no falta de nada. Una bahía con una isla al medio, unos montes arbolados, 3 playas tiene la ciudad, un río absolutamente limpio donde se ven moverse los peces. La ciudad tiene una oferta hotelera magnífica. Los edificios de la parte céntrica, por lo menos, están protegidos, de manera que las fachadas de los edificios se consideran bien público, no se pueden derribar. Sí, se puede vaciar el edificio y renovarlo, pero las fachadas no. Es una ciudad relativamente nueva, lo que permitió urbanizarla de una manera muy racional. Es una ciudad que inspira un gran orgullo local, de manera que mantenerla limpia no es solamente una responsabilidad de los servicios municipales, sino que la gente tiene su orgullito y se ve que si alguien tira algo, otro lo recoge. La gente gusta de vivir bien y se considera que es uno de los grandes centros gastronómicos del mundo. Entonces, quien guste de comer, no de comer mucho, sino de comer cosas exquisitas, creaciones propias de restaurantes, etc., tiene en San Sebastián un lugar maravilloso. Y por otro lado, pues tiene un peso cultural. Se celebra en San Sebastián un festival de jazz para los amigos de la música, es uno de los grandes eventos musicales del planeta. Tiene un festival de cine de primera categoría, tiene un buen clima. Yo si fuera japonés no lo dudaría 2 segundos y volaría ahí. Y además ahora hay una paz social muy grande, total, y es un sitio ideal para quien quiera conocer una ciudad hermosa, de un lugar tranquilo. Y además es un lugar acogedor. Al que viene de fuera se la acoge muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir acabando ya y tengo también una última pregunta relacionada con nuestros alumnos. Tenemos aquí la biblioteca Federico García Lorca en el Instituto Cervantes de Tokio, en la que están sus libros e invitamos a que vengan a consultarlos, a leerlos. Para este alumno que tenemos también de un español ya intermedio y avanzado, ¿alguna lectura que le quiera recomendar, que diga, empieza por aquí, te recomiendo empezar por este libro? ¿Qué cree que podría ser una recomendación? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, recomendaciones muchas, aunque vamos a decir que yo soy partidario de que las lecturas se distribuyan por edades. Como se dijo antes, yo trabajé durante largos años con niños y adolescentes. Me parece que a ciertas edades no conviene que los niños tengan que enfrentarse a obras voluminosas de clásicos escritos en un español complejo.
Por tanto, tendría que saber a quiénes van dirigidos mis consejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la lectura del Lazarillo de Tormes, que no es larga y que puede estar asistida por unas notas, es un buen comienzo. Fue mi comienzo también y yo lo aconsejaría porque tiene varios puntos que me parecen valiosos. Uno, no es un libro largo. Dos, es un libro muy divertido, interesante. Y tres, me parece una de las grandes joyas de la literatura universal. Creo que es una primera tentativa de novela moderna y yo lo aconsejaría vivamente. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir las recomendaciones de las autoridades japonesas, que antes de las 8 tenemos que terminar cualquier actividad, y como ya solo quedan unos minutos y no podemos de ninguna manera leer todas las preguntas, quedan 17 preguntas, aquí tengo apuntadas y traducidas. Quería darle las gracias, volver a insistir en que esperamos verle por aquí, a lo mejor ya con su novela nueva. No sé si se puede decir el título o todavía es un secreto. No, la novela está anunciada públicamente, se titulará en español Los vencejos, un pájaro que ignoro si existe en Japón. Yo creo que sí, seguro. No sé la traducción. Es un pájaro que emigra de Europa cuando llega finales de otoño, emigra hasta África y en África hace una segunda emigración hasta el corazón de África, República Centroafricana, Uganda, pero en el caso europeo se mueve de norte a sur y es de la familia de estos pájaros volanderos que se pasan el día en el aire y nos libran de innumerables mosquitos y de otros bichos dañinos. Muy bien, pues quedamos pendientes para leer esa próxima novela y para poderla recibir aquí en esta ciudad, que es la ciudad con más lectores del mundo y con más bibliotecas y librerías. Es decir, que creo que va a ser un paraíso para un amante de los libros. Muchísimas gracias a los dos, porque realmente, Kimura-san, ha sido un placer contar contigo, con esta madrileña de adopción. Y Fernando Aramburu, muchísimas gracias y hasta bien pronto. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes, ha sido muy grato para mí. Y nada, adiós y sayonara. Muchísimas gracias, señor Aramburu. Sayonara. Adiós. Gracias. ありがとうございました。